Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, esto es Top Motor Aragón en 7 Zaragoza Televisión. Para el programa de hoy vamos a tener, dijéramos, los contenidos que ha habido este fin de semana pasado y contamos para ello con un piloto que, pese a su juventud, es un experto veterano. También vamos a hablar, cómo no, de los consejos de Centro Zaragoza y en el apartado de historia pues hablaremos también del único deportivo descapotable que llegó SEAT a fabricar en serie. Comenzamos y esto es 7 Zaragoza Televisión. Pues muy bien, como no, este fin de semana empezaremos por lo que es un Campeonato de España de Superbike que se ha celebrado en el circuito de Jerez y para ello pues contamos con piloto y entrenador por una parte Miguel Bernal. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. El fin de semana bien, ¿no? Sí, muy contento. Maravilloso. ¿Y el entrenador Miguel Ángel Bernal, padre? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Todo perfecto. Sí, bueno. En primer lugar vamos a hablar un poco de lo que sería cómo han preparado la temporada, de lo que ocurrió durante la carrera. Tenemos unas imágenes que nos han pasado y luego las iremos mostrando poco a poco. Miguel Ángel, la primera carrera fue el sábado, ¿verdad? Sí, la primera carrera fue el sábado. Es una carrera que tú corres en la categoría Super Sport 300, SS300, que hay, bueno, hay bastante quórum por lo que vimos en lo que es en la parrilla, ¿no? Sí, no, hay mucho nivel. La verdad es que es una categoría en la que yo soy nuevo. Yo he debutado este fin de semana. Y hay mucho nivel, pero... Tú además tienes 14 años, pero corres contra pilotos que tienen mínimo 18 años, ¿o...? Sí, bueno, a ver, los pilotos que suelen estar delante suelen ser ya los que ya llevan años en la categoría y suelen ya ser de 18 años, tal, pero la categoría empieza desde los 14 años. Ah, desde la tu edad, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Con qué moto habéis participado, Miguel Ángel? Con una Yamaha 300. Una moto que va muy bien. De hecho, consolida bastantes títulos porque es una moto bastante buena. Corremos contra Kawasaki 400. Que tiene es una cilindrada superior, sí, realmente, ¿no? Sí, las limitan Hombre, un poco por el fin, ¿no? pero bueno, hay un poquito de diferencias, pero bueno, la Yamaha está a la altura. Y luego una KTM, me parece que ha corrido este año con un finlandés o un noruego. Claro, hay que entender que realmente es un campeonato de España que se denomina, pero como hay tantísimo nivel aquí en España, Sí. pues nos vienen a participar pilotos prácticamente de toda Europa, porque Sí. incluso sudamericanos también, he visto que un colombiano también hizo podium, ¿verdad? Sí. Corren 30 nacionalidades en el campeonato. O sea, es un campeonato de España que es un campeonato del mundo. La gente viene aquí porque es el campeonato más importante que hay a nivel mundial, sin ser un mundial o un campeonato de Europa. La gente se prepara aquí en el campeonato de España para luego pasar al campeonato de Europa o al mundial directamente. Bueno, tú se podría decir, Miguel, que tú eres casi un profesional porque llevas unos años en esto, ¿eh? Sí. Ya te hemos hecho unas cuantas entrevistas, ¿verdad? Sí, empecé con los 2 añitos. Con 2 Sí. añitos y medio empecé ya a montar en moto, entonces ya llevo tiempo. Oye, nos tienes que acabar de salir del instituto hace un momento, has dado una clase, la última clase y te has venido aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué tal las notas? ¿Bien? Bien, si no me dejan sin moto rápido. Entonces, Sí. Sí, no me queda otra que sacar buenas notas. Pues muy bien. El equipo se llama I+D Junior, ¿verdad? Sí. I+D Junior Team, sí. ¿Y qué tal? Muy bien, la verdad es que hemos tenido una pretemporada muy buena, tienen unos integrantes que son súper profesionales, de hecho se demuestran los resultados, tienen muy por la mano cogida la categoría y sus métodos de trabajo son muy buenos, o sea, lo tienen todo muy bien pautado y la verdad es que realmente contentos. Oye, Miguel Bernal, hemos visto que en las fotos que nos han mandado, que ahí, ¿cuántos mecánicos tenéis? Muchos. Claro. Yo tengo... Bueno, es que es un poco el conjunto del equipo, ¿no? Sí. Al final llevamos un telemétrico, una persona para un poco las suspensiones, el jefe de equipo que hace un poco de técnico también, es mecánicos, es un poco todo un conjunto para sacar la moto adelante. ¿Cómo son estas carreras de SS300? Fue una locura. Sí. La verdad es que es una locura porque desde la primera vuelta del sábado además salía bastante atrás porque tuve una caída en la quali y ya iban a matar, ahí van. Pero sin embargo, saliste prácticamente de los últimos y hiciste podium, ¿no? Sí, llegué al podio. La verdad es que tuve muy claro lo hablé con el equipo antes de salir a la carrera y teníamos muy claro que la estrategia que había que tener era, como nos caímos en la quali y salíamos tan atrás, era salir y
remontar lo antes posible para intentarnos enganchar al grupo. Sí que es verdad que ese grupo de los 2 primeros se rompió nada más empezó la carrera. Yo llegué a la tercera vuelta y pude escaparme un poco de ese segundo grupo y estuve toda la carrera un poco en tierra de nadie. Muy bien. Tú me dices que llevas desde los 2 años entrenando en moto. ¿Qué hacías? ¿Terminabas el cole o la guardería y tu padre ya te cogía una mini moto y te llevaba...? Sí, parecido. Ahora que ha prescrito ya, ¿qué ha prescrito esto? ¿Dónde entrenabais? Pues entrenábamos en el circuito de Zuera o en... Sí, ahora sí, pero al principio... O en una esplanada detrás de una nave que había casado. Todo eso ha prescrito, tranquilo, que no pasa nada. Bueno, hemos visto además que se ha escrito un libro que tengo aquí el título, que se llama Domina el negocio del automóvil, nada más y nada menos que lo ha escrito Miguel Ángel Cobo, que ha sido director de Motorland durante una temporada y a ti te cita y te ha puesto varias páginas, o sea, tu historia. Sí, la verdad es que es una persona de 10, es una gran persona y tenía muy buena relación con él. Sí. Entonces, bien. Y algo habrá visto en ti, ¿no, padre? Que unos valores, sí, tanto físicos como, sí, como sí, de todo claro, tipo de esfuerzo, de todo, que para citarlos como realmente pilotos aragoneses hay varios, ¿no? Pero sí, os ha puesto, yo tengo aquí, vamos, casi 2 páginas escritas de comentarios que ha hecho Miguel Ángel Cobo sobre vosotros. Lo que más le sorprendió es que él a diario conocía a muchos pilotos en el ámbito local, nacional e internacional, y le sorprendió mucho la vitalidad que tiene Miguel, el talento, porque lo ha visto rodando en pista, y sobre todo la fuerza de voluntad que tiene para hacer las cosas. Él sabía los medios de los que disponíamos y aún así estaba realmente contento porque superaba todos los obstáculos que se le ponían a Miguel por delante. Y decidió dedicarnos unas hojas y, sí, está muy bien. Y realmente... Ojo, es un libro que tiene 400 y pico páginas. Sí, Es un montón. Un tocho. A ver, tu padre ahora tiene su propia escuela, vamos, es el profesor el que da clases de conducción en moto en Zuera, en el circuito de karting de Zuera, pero aquí me consta, según él, que tú ibas ya a una escuela de pilotos cuando tenías 4 o 5 años. ¿A qué escuela ibas? Sí, yo iba a una escuela que estaba en Navarra. ¿En el circuito de los Arcos? No, en el Villa Castejón. Iba con AVG y la verdad que muy bien. Ahí es donde hemos salido muchos pilotos, como Beñat Fernández, por ejemplo, que el otro día ganó en el Mundial. Y está también en la Rookie Chávez Zurutuza, que el año pasado corrió el Mundial de Moto 3, Unai Orradre, Mario Mayor, que entrenó todavía mucho. Oye, yo me acuerdo de Unai Orradre. ¿Aún corre este año también? Sí, está en el Europeo de Moto 2. Ajá. Sí. ¿Y qué tal le va? Bien, la verdad es que es un piloto muy rápido. Al final, ya en esos niveles, o eres un piloto rápido o no estás ahí. Pues muy bien, aquí tenemos desde los 3 años, llevas 13.000 horas de entrenos. ¿Cómo os habéis contado? Madre mía. No, al final mucho entreno. Hubo años de pequeño que entrenaba todos los días del año. Y este año, por ejemplo, he fallado solamente 4 días del año. Entonces, el entreno me lo tomo muy en serio y al final es la manera de que salgan los resultados, porque sin entreno no llegas. Sí, porque realmente muchas veces confundimos el ir rápido con la moto, el ir un poco sin cabeza, y vosotros tenéis que ir calculando, pensando quién tengo delante, quién tengo detrás, cómo va la moto, cómo va la rueda, cómo va hasta el tiempo, cómo va todo, ¿no? Sí, tienes que fijarte en todo, ¿no? Sí, no, porque tener en cuenta. hay un momento de la carrera en el que ya vas en modo automático, que digo yo, ¿no? Entonces, desde esa segunda vuelta, sobre todo en carreras como esta de 300... Tú eres el número 35, ¿no? Sí, yo soy el número 35. Desde esta segunda vuelta hasta la penúltima tienes que ir muy atento de los que tienes alrededor, pero no puedes ir pensando en cómo tienes la rueda, en cómo si llueve, si no llueve, no. Tienes que ir pensando en adelantar, hacerte tu hueco en el grupo y ya está. Que es un poco de lo que nos faltó la experiencia en esa carrera del domingo. Al final hay pilotos ahí que llevan más de 4 años en la categoría, ¿no? Entonces, llegar y estar ahí es muy complicado. Estamos, pero claro, hay que dar ese último paso de la experiencia en el grupo. Yo soy muy inconformista conmigo, yo siempre me gusta pulir todos los detalles, mejorar, y yo fui muy claro con el equipo, que esa carrera del domingo, si hubiera tenido esa experiencia en el grupo, que es normal que no la tuviera, porque era... El domingo quedaste a cuarto, el domingo no hiciste podio. No, el domingo no, porque el sábado no fue una carrera en grupo. El sábado llegué, el grupo ya se había roto por delante y lo rompí yo un poco más.
pero el domingo fue una carrera de grupo. Entonces, creo que si hubiera tenido esa pequeña experiencia en el grupo, hubiera podido hacer podio e incluso ganar. Pero bueno, apuntamos, cogemos nota y en Montmeló... No, es que es así. Oye, ¿cuántas carreras tenéis en ese 300 Campeonato de España? Pues hacemos 2 por cada prueba. Sí, pero quiero decir, ¿cuántas? Creo que hay 7 pruebas. 7 creo pruebas. que son 14 carreras. ¿Todas son en España o hay alguna en Portugal también? Sí, hacemos también carreras en Portugal, en el circuito de Estoril. Estoril, muy bien. Oye, desde los 5 años ya ganabas carreras, ¿puede ser? Sí, bueno, sí, en el Campeonato de Aragón. Ahí empezamos, ahí también hubo muchos pilotos aquí en el Campeonato de Aragón. Era un sitio donde había mucho nivel. Al final, bueno, pues como te he nombrado antes, pilotos que ahora están en el Mundial de Moto 2, en el Europeo de Moto 2, en 300 en el Mundial. Hay pilotos que han corrido en el Campeonato de Aragón. Pues muy bien. Fuiste el único piloto o el primer piloto que con 8 años ya corriste en un circuito de MotoGP, ¿no? Sí, en la Hawkers Cup con Corse en el circuito de Motorland Aragón, sí. Todo un lujo no correr ese circuito. Fua, no, la verdad es que es increíble. Más con 8 años, porque ahora Sí, tienes no, 14, que es casi el doble, pero con Yo 8 me acordaba años... mucho de que yo iba siempre con mi padre a una grada en el circuito y íbamos todos los años y claro, pasar de la grada a estar corriendo, yo me acuerdo que me hizo mucha ilusión. Iba mirando todas las vueltas, miraba la grada en la que nosotros poníamos. Y bueno, Miguel Ángel, ¿cómo preparamos un poco la temporada de este año? ¿Qué tal? Porque el equipo, como me has dicho, y más de Junior Team, un equipazo, ¿eh? ¿Vais a hacer toda la temporada? Sí. Ahora hemos firmado un acuerdo con el equipo. De hecho, el director del equipo, Óscar Arias, va a representar a Miguel. Tiene una empresa de representación y de publicidad y va a representarlo a él, y en principio hay un proyecto a futuro, un proyecto que nos lo contó a nosotros antes de firmar nada, nos explicó todo, vio su forma de entrenar, lo probó, lo valoró, lo lleva siguiendo varios años, lo lleva siguiendo desde 2022, que yo no lo sabía, pero con Miguel hablaba bastante y la verdad es que está realmente contento con él y le ve mucho potencial. Le ve muchas ganas y la verdad es que estamos realmente contentos con ello, ¿sabes? Entonces... Oye, una cosa, en este caso las ayudas son muy importantes. ¿Por parte de en Aragón tenéis algún tipo o ya os han prometido alguna cosa? A ver, aquí nos estamos tenemos patrocinadores particulares, tenemos patrocinios en Aragón, nuestros mayores patrocinadores están en Aragón, también tenemos alguno en Cataluña y luego tenemos patrocinadores de marcas a nivel internacional, pero de marcas de equipamiento y este tipo de cosas. Si luego te refieres por la parte institucional, ahora estamos en conversaciones con el concejal de deportes Félix Brocate y todo su gabinete. Nos ha hecho hincapié en que va a intentar colaborar con nosotros en la manera de lo posible y que sobre todo su principal interés es que no coja un piloto zaragozano y se tenga que ir de su comunidad y ponerse en otra comunidad fuera de Zaragoza y de Aragón por esta falta de ayudas un poco a nivel público. Entonces ha dicho que se iba a poner manos a la obra y que iba a intentar ayudarnos en el modo de lo posible con lo que estuviera en su mano. Luego también, por otra parte, hemos tenido alguna reunión con Dirección General de Deportes de Aragón, pero bueno, de momento tenemos conversaciones, no hay nada claro, a ver lo que pasa. Se hablan de unas ayudas que están por ahí pululando, y no sabemos más. Algún piloto igual ya se las han concedido, pero no sabemos más. Ahí estamos. Hombre, yo pienso que la proyección que tiene Miguel con 14 años y, como hemos dicho, habiendo hecho podium este fin de semana, y luego aparte su trayectoria ha sido a los 8 años, como hemos dicho, ya corriste el Motorland en una carrera de moto, o sea, en un circuito de MotoGP. Fuiste campeón de España de la Copa Promo 90, campeón de Aragón. También has sido campeón de España en alguna categoría más, Miguel. En el CIB, en
en Moto 5 y en... El CIP, que es Campeonato Interautonómico de España, ¿no? Sí, no, de velocidad. Perdón, sí, Sí. velocidad. Y en Promo 3. Es el nuevo campeonato, es la nueva Copa de España. Cuando nosotros lo corríamos, el CIP es la nueva Copa de España. Era el campeonato interautonómico y ha hecho su campeón de España de mini velocidad en 70 y campeón del CIP en 85 Moto 5 y en 250 en Promo 3. En 2020 85, en 2022 250 y en 2019 su campeón de España de 70. Según el circuito, me imagino que le haréis a un desarrollo y otro. ¿Qué velocidad puede alcanzar una moto de estas? Pues mira, me parece, si no Velocidad recuerdo mal, que Miguel punta, hizo ¿verdad? la velocidad punta, la máxima de la carrera, y me parece que hizo 192 por hora 192. En Jerez. en Jerez. Sí. ¿Cuánto tiene la recta de Jerez? La más 650 metros. larga? ¿Solo? No tiene mucho, es cortita, es cortita. En Motorland sí que llega a unos 200 km por hora, 205. Muy bien. Pero luego son motos que en la curva son muy, muy estables. Yo estoy totalmente encantado. Además, el equipo tiene muchos datos. Hemos trabajado muy bien en esta pretemporada. Hemos conseguido poner la moto a punto rápido. Y eso al final se nota mucho, porque es lo que te digo. Una moto que en curva no es estable, es muy difícil ser rápido sin esa estabilidad y sin que la moto frenas y está en el sitio, aceleras y está en el sitio, que es lo que nos ha faltado mucho estos años. Muy bien. ¿Y qué te digo? ¿En el equipo tienes algún compañero más por ahí? Sí, tengo una compañera de equipo, Aroa, y en 600 tengo a Kabil, a Lungo y a Pedro. O sea, es un equipo, por decirlo así, multidisciplinar. Tenéis varias cilindradas. Sí, corren en 600, en Super Sport New Generation y en 300. Muy bien. Pues nada, yo recuerdo aquellas entrevistas que te hacíamos hace... ¿Qué tenías? ¿8 o 9 años? Incluso un poco menos. Incluso menos, a lo Sí. mejor, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que eran en el 2006, 2007, Sí. por ahí. Fíjate tú, pues exactamente hace Bueno, ahora... la primera que le hiciste tú, se le hiciste en el circuito de fuera, con 5 añitos y pico, Con 5 cuando años. ganó la carrera en Zuera. Madre mía. Y 5 añitos y medio, o 6, no te Pues decía más. 2015. ¿Cuánto mides ahora? Porque Ahora estoy- antes no llegabas al metro. No, ahora estoy en unos 78. Ah, pues está muy bien. Sí. ¿También os miden el peso para correr? Sí, mucho. Porque Yo, luego- yo este año estoy con el peso liado. ¿Y qué porque os ponen? ¿Os hacen lastrar la moto, el traje o cómo es? Yo al revés, yo voy pasado. Yo voy pasado porque... ¿Tú has pasado de peso? Sí, porque el problema que tengo es que todo el mundo es más mayor que yo, pero yo soy el más alto de todos. Ah. Entonces, bueno, creo que hay una persona más alta, pero cuanto menos pesas la moto corre más. Entonces, estoy intentando bajar más de peso. Ahora estoy en 61 kilos. Pero a ellos también les pondrán algún peso o un lastre, ¿o no? No sé. Ellos creo que el peso mínimo que tienen que tener es 58 kilos. Entonces, si A estás ver, en con 58 peso, es como estás bien. A ver, tienes que tener A una ver, que un hable peso... el entrenador. Sí, a ver, yo porque me he puesto las pilas este fin de semana. Tiene que haber un peso motopiloto, si no me equivoco, me parece que iban alrededor 204 kilos. Peso piloto, ¿vale? Entonces, la moto también tiene que tener un mínimo de peso, que me parece que son, si no recuerdo mal, 140, si no recuerdo mal. Y el piloto, claro, si no llega a esa mezcla entre peso y piloto 204, lo penalizan y lo sacan. Tienen que lastrarlo, ¿vale? Muchos van lastrados y hay muchos pues que según cómo eres de Mengardúa pues no tienes que lastrarte. Miguel va un poco por encima, o sea, tenemos que medir mucho la gasolina para ir justos en carrera, para no llevar más peso de más, ¿sabes? Porque en la competición bajarle peso a una moto es realmente caro. O sea, quitarle gramos a una moto pues es realmente caro. Entonces tiene que estar todo en sintonía. Y Miguel pues ahora está en sintonía de tener que bajar peso, pero no por nada, porque ya no solo te lastra el peso, te lastra el peso y la altura. O sea, tú imagínate que corre contra ti un piloto de 1,60, claro, él ergonómicamente hablando en pilotaje, o sea, la resistencia al aire es muchísimo menor que la tuya. Entonces, claro, él puede permitirse, por ejemplo, pesar 64 kilos, porque a la hora de meterse a la moto se va a meter muchísimo mejor. Tú tienes que compensar la altura que tienes con el peso que tienes. Claro, altura no se la puedes quitar, como no le cortes los pies, no puedes hacer nada, entonces lo tienes que contrarrestar con peso. Está trabajando en ello, la verdad es que está trabajando duro, tiene que seguir trabajando un poquito más,
pero bueno, está en la línea, está en la línea. Oye, cuando vas con lo que dice aquí el entrenador, tu padre, dentro de la moto, ¿qué visión tienes? ¿Cómo te orientas para las revoluciones, temperatura? Algún dato de la moto tendrás que saber tú, ¿no? Yo, pues mira, al equipo lo que le he dicho es que la revolución es que se me enciendan todas las luces a la vez. ¿Sí? Porque normalmente... ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tengo que cambiar de marcha que se enciendan todas las luces de la pantalla, entonces... Porque yo no puedo... A mí me gusta ir fijado siempre en la pista. Entonces me suelo fijar mucho en el tiempo y tal, pero no en las revoluciones. Entonces para cambiar se suelen encender todas las pantallas todas las luces de la pantalla y ya sé que tengo que cambiar de marcha. También lo suelo hacer mucho a oído. Sí. ¿Cuántas revoluciones puede alcanzar la moto de Miguel, más o menos? Esa me parece que iba entre 12.800 y 13.300, por ahí anda. Digo. Me parece que el ¿Y tope el par motor son cuando 13. aparece? ¿A qué revoluciones aparece el par motor más o menos? Pues eso sí que ya me has pillado. A unas 10.000 creo. A unas 10.000. Creo. Tendrás que Entre llevar 8.000 y 10.000. Que no te baje de vueltas, porque si te baja de vueltas ya... No, estás muerto. Estás Sí, ya sí. ido atrás del todo, Sí, ¿no? sí, sí. Bien. Oye, la carrera esta, o sea, corréis este año, me has dicho, en 7 circuitos diferentes. Sí. ¿Ha sido la primera carrera? Sí, esta ha sido la primera carrera en el ¿La circuito de siguiente Jerez. dónde la La siguiente es Montmeló. La siguiente se corre en casa, Motorland. La siguiente no sé si es Navarra o Estoril. Están ahí. Es que ha habido unos movimientos de calendario, porque la segunda prueba, la primera iba a ser en Valencia, la segunda iba a ser la primera era en Jerez, la segunda iba a ser Valencia, pero ha habido ahí no sé, ahí hay una historia, no sé, Bueno, una historia rara. Miguel, ¿qué circuito te gusta a ti más? Yo Motorland. Motorland Yo soy es de una casa, pasada, claro. No, Motorland es el mejor circuito que hay en España. Con diferencia. Sí, de velocidad, sin duda que es el mejor circuito. Tú has corrido ya alguna vez más ahí, ¿no? Sí, yo he corrido muchas veces ahí. También has corrido, Montmeló también has corrido, ¿no? Montmeló también me gusta mucho, pero yo soy muy de Motorland. Hombre, Montmeló está bien, lo que pasa que tiene, son, no sé, ¿cómo te diría? Yo lo he visto alguna vez que he estado ahí personalmente, son curvas muy abiertas, pero lo que es la recta tampoco es tanto como la de Motorland, ¿no? Es más. ¿Es más que la de Es Motorland 200 aún? metros más que Motorland. Ostras. Sí, Motorland creo que son 950 metros. No, hombre, pero Y yo te Montmeló- hablo sin capar, que decirlo así. La recta trasera, la contrarrecta de Motorland. Sí. Sí, No, es que la recta de meta de Montmeló, La recta de meta de Montmeló yo son- creo que es la velocidad más rápida que se coge, creo, Son está por ahí 1100. la cosa. Son 1100 Y metros. encima es en bajada. O sea, corre mucho. Hombre, aquí también la contrarrecta del Motorland Sí, también sí, es es embajada, embajada. y si la haces entera también son 1000 metros, por lo menos. ¿no? Sí, las similitudes son muy similares, en Es pista. que a veces yo creo que la recortan un poco, te hacen hacer Sí, una- sí, hace tiempo se hacía más larga, Claro. pero eso ya está recortado. Yo me Ahora acuerdo se hace- de hace días ya esto, madre Ahora se mía. hace el curbone o no sé cómo se llama. Eso, A lo del muro, que te meten ahí junto al muro. Sí. ese, ¿eh? eso Miguel está más puesto en esas cosas. Él lo controla bastante más. Bueno, en el cole, ¿qué te dicen? No mucho, no me gusta tampoco irlo contando. Tú vas a por lo ahí. tuyo, tú vas a Eso estudiar, es. buenas notas. Eso es. Somos todos iguales en el colegio. Los profesores a veces tendrán alguna diferencia contigo a la hora de los exámenes o algo. Ayudan a No, me veces. refiero, si te coincide un gran premio o una carrera importante, ¿no te retrasan el examen o algo? A veces sí, hay algunas veces que no. Pero bueno, no, hay alguno que... Pues bueno, yo sé que en otros países, ¿verdad, Miguel Sí. Ángel? La gente que tiene ya un nivel alto Sí. en el tema de estudios se le da facilidades. A ver, oye. nosotros una de las conversaciones que tuvimos con Dirección General de Deportes de Aragón es el tema de intentar buscar, existen las aulas de tecnificación, de hecho estuvimos con Roberto, el presidente de la federación. Roberto Rollo, sí. Sí, y con Dirección General de Deportes, con Cristina, y estuvimos hablando de ello. Pero al final no terminó de cuajar. No terminó de cuajar. Luego hemos tenido reuniones con Félix Brocate, que es el que propuso todo esto en sus inicios, y está intentando plantearlo de otra manera, porque, a ver, es realmente complicado, porque nosotros, por ejemplo, hemos salido 10 días. Nosotros salimos el viernes, no este viernes pasado, el anterior, estuvimos haciendo un test en Estoril, en Portugal. De Portugal nos bajamos a Jerez, porque acabas el domingo por la noche en Estoril y el miércoles por la mañana tienes que estar en Jerez. Entonces es realmente difícil. Intentamos hacer lo posible y está intentando trabajar en implantar unas aulas de tecnificación
con un tutor personalizado para Miguel, no porque sea Miguel o cualquier deportista, porque esto no va a menos, cada vez vamos a más. Y yo, sinceramente, yo priorizo los estudios por encima de todo, pero claro, sí que es cierto que necesitamos una pequeña ayuda por esa parte, o sea, necesitamos que el profesorado entienda cuál es nuestra situación. Pues perdona, o sea, pero no es... me parece una situación, perdona, Claro. patética, porque Claro. si el nivel que tenéis vosotros de competición a nivel campeonato de España, que es casi un campeonato de Europa o casi del mundo, que no os den facilidades, yo no digo que les regalen nadie nada, No, pero no, yo una tampoco. llamada telefónica, bueno, de director general, directora general, oye, llamar al colegio tal, donde estudia este muchacho, y hay que tener con él simplemente una pequeña, no sé, un pequeño ajuste de fechas Claro. de exámenes y demás. Yo no te Claro. digo que no le van a regalar, además que a este hombre no hace falta que le regalen nada, que es vamos, muy inteligente, bastante más que yo, por ejemplo. Se va buscando esto, ¿no? Se va buscando Claro, un poco pero, hombre, trabajar en esa línea. es que, Nosotros no queremos que nos regalen es absolutamente nada, pero sí una flexibilidad, porque Claro, hombre. nosotros no nos vamos de vacaciones, nosotros nos vamos a trabajar, entonces hay que partir de la base que entras en un circuito, él entra a las 7 de la mañana y muchos días le dan las 11 de la noche en el box. Y no está de cachondeo, no, está analizando datos, trabajando curvas, trabajando trazadas, y es muy exigente. Luego hay que pensar que haces un Zaragoza-Estoril, que nosotros vamos en coche, que no nos movemos en avión, que no tenemos unas, ¿sabes? Entonces hay unas distancias de 1000 y pico kilómetros, a Jerez 900 y pico kilómetros, y hay que entender eso. Entonces, por partes de Félix Brocate, sí que dijo que esto en Zaragoza tenían que implantarse en cada centro, porque Claro, sí, la única opción que teníamos era el Instituto Goya, que Miguel estaba por la labor de hacerlo, pero luego hay dineros de por medio, profesores de por medio, no solo lo hacen para Miguel, lo tienen que hacer para la categoría, ¿no? Para motociclismo, para motocross, para velocidad, para trial, para enduro, para diferentes cosas. ¿Qué pasa? Que hay en otras modalidades, por ejemplo, el bádminton, el tenis, el patinaje artístico, que lo tienen implantado, y hay deportistas de... No es alto rendimiento, porque un deportista, ese es un mal enfoque, porque un deportista de alto rendimiento, hasta que no tengas 16 años, no te consideran deportista de élite o deportista de alto rendimiento. Eso es un error. ¿Por qué? Porque hay categorías, hay modalidades de deporte y otras modalidades. Por ejemplo, ahora porque han subido la edad a 18, pero antes un piloto con 15 años estaba corriendo el Mundial de MotoGP, con 15 a 16 estaba corriendo y ahora son 18 años. Entonces, yo lo que quiero, mira, yo por encima de todo, el estudio es lo principal y la educación es lo principal, porque con educación, pues se ve cómo habla, por ejemplo, Miguel, cómo se expresa, la educación es fundamental. ¿Qué pasa? Que si se van cerrando cada vez más puertas, cada vez lo ponen más difícil, no es me sacrifico más por los estudios, no, si te puedes sacrificar todo lo que quieras, pero claro, si no tienes una ayuda por parte de educación... Mira, yo siempre es pongo el difícil. ejemplo que le hice varias entrevistas a Jorge Prado, campeón del mundo de motocross, campeón del mundo, pero bueno, de largo ha sido de Moto 2, campeón de MX1, perdón, de MX2, MX1, y es un muchacho que si lo hubieras tú hablas con él, yo le preguntaba, cuando ya tenía 12 años que venía aquí, estaba becado ya por KTM, decía, no, yo tengo todas las facilidades, yo en Bélgica, yo puedo entrenar, estudiar y hacer todo a la vez, sin ningún problema, ¿eh? Me exigen, como a todos los muchachos de mi edad, un nivel, un baremo para superar las pruebas, pero lo que no me ponen es barreras. Si yo tengo un examen tal día y me coincide con una carrera, pues directamente el profesor me dice, no te preocupes, cuando vuelvas tienes 2 o 3 días más para estudiar y te haces el examen. Pero es que yo no termino de entender cómo para estas cosas no hay una coordinación mejor llevada a cabo. Vamos, no me cabe en la Lo que cabeza. está ocurriendo ahora es esto, que hay mucha gente que se cambia de comunidad por este tema. Por ejemplo, hay otro piloto que está en CETEM, en el circuito de Valencia. Te tienen que becar, ¿vale? Y casi todos los pilotos que entran es de Comunidad Valenciana o pueden entrar de... No está cerrada solo la Comunidad Valenciana, pero está allí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene más facilidades, tiene estudiar, tiene sus propios entrenadores de motociclismo, lo está haciendo en el circuito de Cheste. Imagínate qué tipo de entrenamiento puedes llevar allí. Entonces, claro, por partes de la Concejalía de Deportes de Zaragoza, lo que buscan es no dejar que un piloto se mude de su comunidad por unas cuestiones de este tipo o por cuestiones de ayudas, porque es así, o sea,
Diputación de Murcia, apuesta por los pilotos. Comunidad Valenciana, Diputación, apuesta. Barcelona, apuestan. Madrid, apuestan. Madrid, pilotos que ganan un campeonato madrileño de motociclismo, les pagan las licencias, les dan dinero, o sea, ganan dinero. Aquí, no por nada, o sea, no reivindico nada, la federación hace lo que puede, yo me sigo pagando mis licencias, quedes campeón o no. Cada uno se paga sus licencias, cada uno se paga sus entrenos, cada uno se paga todo. Que no voy a arremeter contra la federación porque no hay culpa ninguna. La federación, yo sé por activo y por sea, que hace todo lo que está en su mano. Pero claro, son una serie de ayudas pues que, vale, pueden ayudarte más o no, son 1.000, 2.000, lo que sea, ¿no? Pues una licencia, las licencias han subido mucho por la cantidad de accidentes que hay y tal. Pero claro, buscar un poco de ayuda, que es que competir en un campeonato a este nivel, la gente se piensa muchas veces que tu hijo monta en moto, pero esto vale una fortuna, o sea, sinceramente, nosotros gracias a Dios pues seguimos trabajando pico y pala, nos cuesta mucho, de hecho, nosotros las temporadas anteriores no las hemos podido terminar por presupuesto. O sea, hay que ser sincero y claro. Este año, pues sí que es verdad que han hecho una apuesta bastante grande por Miguel, estamos trabajando todos en una línea, hay que seguir trabajando porque siguen faltando apoyos, tanto institucionales como privados, pero bueno, hay que seguir apostando porque sí que es cierto que luego queda subcampeón o campeón de España de una categoría, viene el dirigente que esté en ese momento y se dice, sí, y ojalá, claro, ojalá, a ver, esto no es como el fútbol, que aquí en Aragón habrá, no sé, me lo invento porque no sé la cantidad, 10.000 futbolistas, que en el motociclismo, en Zaragoza no hay nadie, estamos nosotros, como pilotos zaragozanos. Como ya pilotos de pueblos de Zaragoza, hay otras cosas. Claro, pero es que en un piloto que es de un pueblo de Zaragoza, tiene más ayudas que un piloto de Zaragoza. Nosotros intentamos solicitar ayudas, y las ayudas que solicitas, si eres de un pueblo exterior a Zaragoza, las puedes solicitar, si eres de Zaragoza capital. Entonces eso es lo que se va a trabajar, porque no se sabía. Entonces ahora sí que es verdad que están haciendo un gran trabajo por su parte, la Concejalía de Deporte está haciendo un trabajo por su parte y nos está intentando integrar en la categoría de motociclismo, que hasta hace un tiempo motociclismo no estaba integrada, ¿vale? Entonces hay que agradecer, o sea, cuando la gente hace cosas por ti, hay que ser agradecidos, y cuando no las hace por ti, pues bueno, hay que decir las cosas pues como son, sinceramente. Entonces ahora realmente estamos agradecidos con lo que están haciendo, porque se están molestando, están trabajando, nos están dando repercusión, nos están dando publicidad, que al final es lo que necesitamos. Es así. Bueno, Miguel, podium en Jerez, enhorabuena. Muchas gracias. Esa segunda carrera casi que... Bueno, al final somos nuevos y hay que aprender de todo, pero estoy tranquilo. Sí. Ahora cogemos notas, seguimos entrenando, como lo hemos hecho hasta ahora, que hemos visto que es el camino para llegar. Seguimos entrenando y a volver más fuertes en Montmeló. Oye, también corrió Paco Morales, que tenemos unas imágenes de él que nos mandó en la carrera de Stock 1000 del sábado quedó primero y en la del domingo creo que quedó segundo. ¿Tienes buena relación con él? Sí, nos llevamos muy bien con él. Sí, lo conocemos pues, al final desde, no sé, pero desde hace mucho. También es un piloto veterano, ¿verdad? Sí, ese sabe. Ya corría sabe. Yo con él. Corría yo con él. Ya me ganaba a mí, sí, pero hace muchos años cuando corríamos con P-Bike. Además es una gran familia. Es una familia muy trabajadora, al final es Tenemos una familia... una foto, mira, ahí está ahí, en medio, al de la derecha con la gorra a su padre, que le mandamos un saludo también al padre, que lo conocemos también, yo lo conozco personalmente hace un montón de años, y ahí está con su máquina. Es pico y pala, ese hombre es como nosotros al final. Ahí lo tenemos, en la carrera del sábado, como hemos dicho, quedó primero, corre con una Honda 1000, un técnico de pino. El equipo también, el equipo es British, lo tengo por aquí apuntado, British Carrera Team, es un equipo también montado, yo creo que lo han montado también este año, es un piloto que ha visto en él unas condiciones aptas para participar y bueno, pues enhorabuena Paco Morales, y también es mayor que tú, bastante mayor, lógicamente, si corría con tu padre, le habíamos llamado para que viniera, pero él trabaja en una empresa y salía a las 2 y está fuera de Zaragoza y digo, ya nos viene muy mal, pero tranquilo que otro día iremos.
Yo quiero hacer una mención sobre él, A ver. porque es una barbaridad, o sea, es una pasada. Es que no entrena, o sea, te lo digo de verdad, es que no entrena, o sea, no le da tiempo para ir a entrenar. No le da tiempo a ir a entrenar por el trabajo que tiene, no porque no quiera entrenar. Ah, por eso. Y el tío es un titán, o sea, es una pasada. Se sube a la moto y el tío vuela. Vuela porque hemos coincidido con él. El año pasado estaba con una R1, si no recuerdo mal, y él nos lo decía. Es que yo vengo aquí, cojo el avión, me vengo a Jerez, me subo a la moto y voy rápido. Y eso es realmente impresionante. Porque, a ver... Tiene mérito, ¿eh? Sí, hombre, pero mucho. Porque nosotros al final... A ver, es cierto que en la categoría hasta la que estamos no tenemos este tipo de motos. Una 300... Nosotros, Miguel ahora entrena con una 600, bueno, entrenaba porque reventamos el motor de la Kawasaki Motorland. Y ahora entrena con una GSX-R 7,5. Pero son motos totalmente diferentes. Una 300 es una moto que hay que dejarla correr mucho, hay que tener mucho paso por curva. Son indicaciones además que yo veo, pero su jefe de equipo se las ha dado. Y una 600, una 7,5 no, es una moto más de stop and go, es más de frenar fuerte y abrir fuerte. Entonces son motos totalmente diferentes, pero sí que es cierto que Miguel, pues lo que te ha dicho hace un rato, Miguel estamos en abril, y lleva 3 meses y en 3 meses ha entrenado todos los días excepto 4, y hay veces que dobla entrenamiento, porque hace moto y luego se va al gimnasio. Tenemos un gimnasio cerca y hace moto y gimnasio. Entonces... Lo de Paco, yo me quito el sombrero con él. Exactamente. Bueno, ¿se acuerdan? Hace unos días también tuvimos a Guillermo Aso. Guillermo Aso es un piloto de turismo de coche que, en fin, está preparando, tiene un proyecto para correr en el 2026, si puede, las 24 horas de Le Mans. Bueno, y aquí pues corrió en el circuito del Algarve, el autódromo que tenemos ahí en Portugal, en el Algarve, y hizo podium también, aquí en su categoría. Ahí lo tenemos, hizo primera posición. Nada más y nada menos que está francamente bien, corrió con un Mercedes, una MG GT4 y está corriendo el Campeonato Iberian Supercar. Aquí lo tenemos, es el coche negro que va adelante, es una maravilla, es un piloto tremendo, con muchísima experiencia también, ya hace años también, como no, pues tenía un padre que corría y lo ha ido introduciendo también en el mundo del automóvil. En la foto que hemos visto anterior, en esta es el podium, aquí tenemos a su padre, párame la foto, Héctor, por favor, el de la izquierda del todo, este señor así con cara de un poco preocupado, es el padre de Guillermo, Mariano Aso, un gran piloto aragonés también, le mandamos un saludo. Y nada, pues con ello estamos. Y como siempre, como hemos dicho, pues tenemos unos consejos por parte de lo que es Centro Zaragoza, que están en Pedrola. Nos permite, dijéramos, por una parte, tomar estos pequeños consejos y vídeos que nos preparan ellos y les dejamos. Y bueno, luego a la vuelta seguimos hablando. Centro Zaragoza es consciente de la cantidad de accidentes sufridos por los ciclistas. Por este motivo, vamos a dedicar este vídeo a explicar en qué consisten las rutas seguras ciclistas señalizadas por el Ministerio del Interior. Dado el incremento de accidentes en los que han fallecido ciclistas, la DGT ha llevado a cabo distintas medidas, entre las que se encuentran señalizar 56 rutas seguras para ciclistas y en un futuro 49 rutas más, con el objetivo de reducir la siniestralidad de este colectivo, delimitando unos trayectos donde se protegerá de forma sensible a los ciclistas que por allí circulen, dándoles absoluta prioridad frente a otros vehículos que estén presentes en esas mismas vías. Nos hemos desplazado a uno de estos tramos. ¿En qué consisten? Son vías de doble sentido, en los que no puede haber una alta intensidad de tráfico, no puede tener puntos negros y no pueden ser tramos de concentración de accidentes, y además debe estar en un buen estado de conservación. Los técnicos se fijarán especialmente en el estado de los arcenes. Si estos están pavimentados, la longitud de la ruta podrá alcanzar hasta los 25 kilómetros, y si no lo están, su longitud se reducirá a 15 kilómetros. La velocidad máxima para dichas rutas se limitará a 80 km por hora cuando el arcén esté pavimentado y tenga un ancho igual o mayor a 1,5 metros. Si no es así, la limitación se fijará en 70 o 60 km hora. ¿Cómo saber cuándo hay que cumplir estas limitaciones de velocidad? Al principio y al final de cada tramo habrá una señalización indicando el nuevo límite de velocidad de ese mismo tramo. ¿Cuándo hay que cumplir la limitación de velocidad? Es decir, el horario y los días en los que se aplica, por norma general, sábados, domingos y festivos por la mañana, y la longitud de dicha ruta. Esta normativa podrá regir todo el año o solamente durante un periodo concreto, cuando más tráfico de ciclistas haya. Esta información
está complementada con una señal triangular que alerta de la presencia de ciclistas y un recordatorio para que tanto los conductores de vehículos como los usuarios de bicicletas mantengan una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. Hay que recordar que en una carretera con marca vial continua está permitido pisar la línea continua e invadir el carril contrario para adelantar a un ciclista o grupo de ciclistas, siempre y cuando el carril contrario esté libre y haya visibilidad suficiente. La separación lateral establecida también hay que mantenerla cuando se realiza el adelantamiento si hay dos ciclistas en paralelo. Esta separación debe de ser de 1,5 metros desde el ciclista que esté a la izquierda de los dos. La Dirección General de Tráfico va a crear en cada provincia española entre 3 y 4 rutas seguras para ciclistas, donde los fines de semana por la mañana se reducirá la velocidad de la vía en 20 km/h y se intensificarán los controles de alcoholemia y droga los domingos por la mañana. Una vez se determinen esas rutas, se centralizarán en ellas las labores de prevención y vigilancia, con la presencia de personal de tráfico de la Guardia Civil, de helicópteros de la DGT que controlarán la velocidad y de policías locales a los que la DGT proporcionará kits de control de alcohol y de drogas. Si se desea consultar dónde se ubican dichas rutas, se puede visitar la página web de la Dirección General de Tráfico. La DGT dispone de una nueva aplicación móvil llamada Comoviti. Esta aplicación advierte al conductor mediante avisos de voz sobre la cercanía de ciclistas o peatones en la vía para que adopte las precauciones necesarias. La aplicación es intuitiva, anónima y gratuita para los sistemas operativos más comunes. Y bueno, también además de, como hemos dicho, de estos maravillosos consejos para ir en bici y para circular en coche cuando vemos a unos ciclistas, pues también vamos a comentar Juan Aloguín. Juan Aloguín, ¿quién es? Pues nada más y nada menos que es el piloto número 1 que tenemos prácticamente en España y es todo un crack. Ahí lo tuvimos corriendo en el Algarve también, en Portugal, cerquita de donde corrió Guillermo Aso. En este caso lo tenemos ahí con la bandera de España, mano izquierda, con su bandera de España que no. Saben ustedes que corre ya con licencia portuguesa, va a correr todo el campeonato de Portugal y aquí el resultado fue el siguiente. En GP1 quedó en tercera posición, GP2 quedó en segunda posición y en GP1 Veteranos quedó en segunda posición. Bueno, pues le animamos que siga continuando, que nos vaya mandando más noticias y decir por otra parte que lo hemos comentado una vez con él, es el único piloto y casi que te diría que el único deportista que ha sido invitado por el gobierno chino o por la Federación China a correr y participar en China. Pues bueno, le ha llegado ya una nueva invitación por parte de lo que es la Federación China. Enhorabuena, Juan, eres todo un crack y te lo mereces todo. A ver, que tengas una buena temporada, ¿de acuerdo? Y como también se celebró este fin de semana, que tenemos unas imágenes en Alcañiz, junto al santuario de los pollos que está llegando a Alcañiz a mano izquierda, nada más y nada menos que una prueba de lo que es el campeonato de Aragón de trial de clásicas. Ahí lo tenemos. Bueno, pues participaron nada más y nada menos que 126 pilotos de todas las comunidades autónomas. Lo que más teníamos eran pilotos catalanes, pilotos vascos, pilotos valencianos y madrileños. También teníamos, bueno, pues lógicamente 10 pilotos aragoneses que participaron. El sábado había que hacer un recorrido de las zonas que era de 6 horas, nada más y nada menos, que encima cuando corres con nuestra moto, que son motos ya un poco para pilotos veteranos, es un palizón. Hemos hablado con Jesús Espartosa, que es el presidente del Motoclub Aragón, que participó, que luego lo veremos participando con una moto, una Merlin. Una Merlin es una moto, un prototipo especial que sacaron, que no lleva radios en las ruedas, lleva como 3 palas. Bueno, participó, quedó 12 de su categoría, que es francamente bien, Bueno, y también comentar, pues eso, había muchas categorías, entre otras, por ejemplo, la categoría de premotos del anterior al 75, donde ganó José María Cosculluela con una moto marca James, y también pues otros pilotos que participaron en ella, pues sería Sergio Puyó, que corrió en la categoría de expertos, quedó en segunda posición, y en postclásicas Carmelo Florenza quedó en cuarta posición. Pues eso, enhorabuena a los pilotos aragoneses que dieron ahí el tipo. Era zona del Bajo Aragón, Alcañiz, Valderrobles, los puertos de Beceite, donde realmente más afición tenemos al trial. Hay que ver pues que tenemos a David Millán, que ha sido campeón de España y campeón de Europa en alguna modalidad, lo nombramos muchas veces porque lo hemos tenido aquí en nuestros estudios alguna vez. Y bueno, pues decir en principio
enhorabuena a la organización, ahí lo tuvimos, este no es Espartosa, luego lo comentaremos, creo que es el último piloto. Como ven ustedes, se corre con motos clásicas y son pilotos también veteranos. No son subir a una piedra de 4 metros de altura, porque realmente con estas motos no se puede hacer eso. En España tenemos la gran suerte de que está el amigo, ¿cómo se llama? Tony Bow. Tony Bow, campeón del mundo de trial. Ya no sabemos, y las veces que lo ha perdido, que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa con una moto, ¿no? Este es Espartosa, lo vamos a ver ahora, participando con su Galas réplica Merlin, lo tenemos es una moto que son motos que se hicieron muy poquitas, así como en estas motos siempre han preponderado, tú que eres más veterano, Miguel Ángel, las Bultacos y las Osas y las Montesas, las cotas, pues, las cotas de Montesa o las Bultacos Serpas. En este caso, estas motos Merlin fueron un canto del cielo. Yo no las conocía, se hicieron muy poquitas unidades, ¿no? El sendero, bueno, lo estamos viendo, el recorrido son senderos bastante complicados y ojo, que andar 15 kilómetros con estas motos, las zonas no son de, como estamos viendo, las zonas a lo mejor duran pues 2-3 minutos, no tienes un tiempo, no puedes penalizar, y el recorrido, como nos comentaba Jesús Espartosa, pues se hizo a lo largo de esos 15 kilómetros por senderos bastante revirados y bastante complicados, que son motos que tampoco puedes ir sentado y puedes conducir a gusto, son motos que realmente pues tienes que ir de pie casi todo el rato y tienes que ir remando la moto. Bueno, y como no, ya entramos en el apartado de historia. En el apartado de historia vamos a hablar, como les decía yo al principio, en la cabecera del programa, del único deportivo descapotable que ha fabricado SEAT en serie, en cadena. Se hicieron aproximadamente unos 1800, 1900. Se denomina 850, sí, Sport Speeder, y les dejamos con las imágenes de un coche maravilloso que tiene nuestro querido amigo Alfonso Júdez, que nos lo presentó este domingo, nos dejó grabar con él y es una auténtica maravilla. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana. Un saludo. Bueno, estamos aquí, estamos en Santa Fe, un paraje muy bonito para grabar algo sobre coches históricos, y estamos con una auténtica maravilla de la casa SEAT. Alfonso, ¿qué coche tenemos delante? Pues delante tenemos un SEAT 850 Sport Speeder. Se denominaba Speeder porque era descapotable, y esta es una unidad SEAT. Se hicieron aproximadamente unos 1745 coches. Oye, ¿de qué año a qué año se vino fabricando este coche? ¿De qué año a qué año, Alfonso? Pues si no me equivoco, del 69 al 71 como mucho, o 72, por ahí, más o menos. Muy bien, lo fabricaba la casa SEAT, como decimos. Yo pienso que fue el único descapotable que se ha llegado a fabricar en serie, ¿no? Por SEAT. Sí, así es. Sí, Bertone es el diseñador del vehículo. Diseñador. Sí. ¿Qué tiempo hace que lo tienes, Alfonso, este coche? Pues este coche lleva conmigo desde el año 14, restaurado en el 19 y prácticamente está con 3.000 kilómetros, está en rodaje casi. Bueno, y también vemos que lo tienes cuidadísimo, haces muchas salidas con él, haces muchas concentraciones. A ver, por temas de trabajo no es que haga muchas salidas, pero siempre que me puedo escapar y salen días como el que ha salido hoy, pues sí, lo saco y a disfrutar de él. Bueno, este coche, la mecánica realmente, como tú bien decías, es tipo 850, un poco más potente, son 903 centímetros cúbicos, 52 caballos más o menos, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Hay que entender que tampoco el coche pesa mucho, y 52 caballos, estamos hablando del año, como decías tú, sobre los años 70 más o menos, que potencia ya es realmente. Sí, este coche, como estamos hablando, era ya el motor más potente que tenía 850, porque había varias versiones del motor, y sacaba 52 caballos. Se llegaba a poner, dijéramos que a 150 se llegaba a poner perfectamente. Era un vehículo que era en la época que lo llevaba gente pues adinerada, de ricos, porque valía aproximadamente de la época 150.000 pesetas. 150.000 pesetas, que ahora son 900 euros. Pues 150.000 pesetas era muchísimo dinero. Sí. Dijéramos que un 600 valía 60.000, pues imaginaros lo que valía. Valía casi 3 veces. Oye, ¿cuántas velocidades tiene? Tiene 4 velocidades hacia adelante y una hacia atrás. Sí, normalmente eso puede es. ser así, ¿verdad?
La carrocería está muy bien restaurada. El interior creo que era de Sky, ¿verdad? Ahora lo veremos. Sí, a ver. Tipo piel, imitación a piel. El vehículo ha sido restaurado a conciencia, dijéramos que todas las piezas son originales, exceptuando las piezas que no han podido ser, o sea, dijéramos manguitos, cosas así que las vuelven a hacer, ¿sabes? Pero escudos, volante, todo lo que veáis es original. Incluso la chapa de Bertone, que veremos dónde está la guantera, que también es original y es difícil de encontrar. Hasta los asientos, que aún están rajados, pero no los quiero cambiar porque como es su tapicería original, no quiero ni cambiarla. Oye, el consumo, ¿qué tal vamos de consumo más o menos? ¿Cuántos litros podemos gastar aquí a los 100? Pues nos vamos a bastante porque el coche es dragón. Dijéramos que bueno, ya sabéis que estos coches son carburación y es dragón. No he llegado a medirlo, pero igual te vas a 9-10 litros. Vale, hay que entender que aparte una de las pegas que tenía este coche, como otros muchos, es que el depósito de gasolina es muy pequeño porque escasamente cogen más o menos 30 litros por ahí, ¿no? Sí, así es. El depósito de gasolina es justamente, está en la parte de atrás, entre los puentes traseros, que para quitar el depósito tienes que quitar un puente trasero y dijéramos que es todo alargado. Es como parecido al de 600D, que va adelante alargado, pero un poquito más grande. Y la boca de llenado está en la parte de atrás, que ahora lo veremos, con un tapón que originalmente no llevaba llave. Bueno, ahora estamos viendo el Spider. Bueno, ¿tú cómo le llamas? ¿Spider o Spider? Que hay una... Pues Spider, sí. ¿Verdad? Somos españoles y hay Eso que es. leer lo que está escrito. Bueno, pues lo estamos viendo por detrás, el motor trasero, lógicamente, la refrigeración, ¿qué tal? ¿Ves tú que no notas que se caliente el coche? No. A ver, estos vehículos sí que el 850, de uno de los males endémicos que eran, bueno, uno no, dos diría yo. El primero es que la refrigeración no era muy buena y el segundo, para mi gusto, que para ser un coche deportivo lo sacaron con pocos caballos. Lo tenían que haber sacado con 70 caballos mínimo o máximo, pero se queda corto. Hay que irnos también un poco a los tiempos de entonces. Sí, en la época, sí. Claro, un coche con 60 caballos ya eran caballos, ¿eh? Sí, pero ya digo que yo creo que se llega a quedar corto para lo que es un coche deportivo de la época. Dijéramos que esto es un vehículo deportivo. Claro. ¿Qué ruedas llevamos? ¿Cómo va calzado? 155. 13. Sí. Ya tú que en estos momentos esas ruedas prácticamente no las lleva ningún vehículo, todos vamos siempre por encima ya de 175, 195, ¿no? Sí. Sí, bueno, y mirad también que volviendo al tema de atrás era refrigerado por agua y que llevaba un circuito cerrado de agua y al final llegaban a calentarse. No sé si se verá en la cámara, porque el cárter era aleteado de aluminio. Sí. De iluminación que trabajas, de faros, de luces... Sí, a ver, por eso no hay problema. Hay que decir también que los pilotos traseros eran del Miura. ¿De Lamborghini? Sí, eran los mismos que sacaba el Lamborghini. Por eso estos pilotos eran Carello, marca Carello, y son tan caros porque son los mismos que llevaba el Lamborghini Miura. Muy bien, los paragolpes son cromados, como en la época, ¿no? Eso es. La matrícula lleva la original, ¿eh? La de antigua, la que Sí. llevan los números que son en relieve total. Sí, porque hasta el año 70 hay que decir que estos modelos, hasta el año 70, si tú tienes un vehículo, tienes derecho a llevar esta matrícula. Anda. Sí, hay que decir que este vehículo es histórico también, se hizo hace 3 o 4 años con la ley anterior, ahora ha salido una ley nueva, que es más fácil hacerlo, más económico, pero bueno, yo ya todos los coches que tengo los tengo ya históricos y... ¿Y conservas la matrícula original también? Esta es la matrícula, no, la matrícula original sí, pero no, como esto la gente iba evolucionando, se iban cambiando las matrículas, iban poniendo ya las más modernas, parece que llevar algo más moderno era más bonito o más cool, Sí, ¿no? sí. Pues yo he ido hacia atrás. Pero me refiero a la numeración, ¿no? Sí, la numeración es la misma. Pues, como estábamos diciendo, es un circuito cerrado de agua y coge el agua caliente, la refrigera por la bomba del agua y la expulsa por debajo, que lleva una trampilla. Ahí estamos viendo la bombona del circuito cerrado, de plástico,
Eso con su es. capón ovalado. Sí, El regulador ahí un poquito brillante lo tienes perfecto. sí. Y ahora vamos ya a lo que sería el filtro del aire, ¿verdad? Sí, esa es la tartera grande, Con el que es encendido, similar. el delco. Exactamente. Un carburador Weber. Ajá, que también es el original. Que Sí, lleva sí, Weber, 23-23, colector de escape. Colector múltiple, es una maravilla de trabajo lo que lleva este coche, ¿eh? Sí, sí, sí. Con eso se consigue también más potencia, ¿no? Sí, sí, porque era 4 en 1, el escape era más ancho y bueno, pues sacaba más potencia. Intentaban compensarlo un poco. Ahí tenemos la chapa del vehículo, del número de vehículo que es. Estaban numerados y ese es el número 784 de vehículo. Decir que había uno, no sé si lo hemos dicho antes, que había se hicieron como SEAT 1745 aproximadamente. Sí que hubo más en Italia y estos no, estos se hicieron aquí, se vendieron aquí y se quedaron aquí. Ciérrame ya el capó. Este vehículo hay que decir que se pegó 35 años sin salir de un garaje. Bueno, pues ahí tenemos el cuadro de mandos, un volante de madera, pulsador SEAT. Todo lo que estamos hablando es lo que pertenece al coche. Dijéramos, ahí tenemos los interruptores de los limpias, las luces interiores que también se encendían cuando estabas en un pareo, se encendían las luces del coche. El reloj de gasolina, de temperatura, cuenta revoluciones. ¿El marcador cuánto nos marca? Nos marca 180, pero ya te digo que hasta estos vehículos hasta 150 más o menos era su velocidad punta. Decir que el otro carburador, que era 23-21, era diferente, ¿no? Unos tenían más revoluciones y eran más vivos y los otros ya llevaban más, pero era el mismo carburador. Y luego hacia la derecha tenemos el cenicero, las rejillas para que no se empañaran con la calefacción, la luneta, y luego tenemos mechero y luego tenemos dos reguladores de intensidad de luces y de los limpias. Ahora. Aquí lo que encontramos es lo que era el maletero del vehículo. Tenemos arriba el limpia con el sistema de apertura del capó, y a la parte de adelante pues había poco donde se alojaba la rueda de repuesto, que está en la parte de abajo, y el agua de los limpia, que está a la izquierda, a la altura de donde Bueno, esto es el lo que volante. sería donde se meten las maletas, por decirlo así claramente. Eso es. El donde- hueco que teníamos para ir de viaje. Eso, y en la parte de atrás, detrás de los asientos, que está la capota. Bueno, aquí tenemos, había un tirador que se accionaba, Y con eso desplegamos ya luego toda lo que es la y capota, esta ¿no? es la capota, restaurada también. Incluso las alfombrillas, que son muy difíciles de encontrar, también las lleva esta unidad. Bueno, cerramos ya y Cerramos esta. el depósito de gasolina. Y el depósito de gasolina es este de aquí. Ahí está la boca de entrada, pero dijéramos que llega desde aquí hasta allí todo lo que es el depósito.